Isaías capítulo 1, versículo 18. Venid luego, dice Jehová. Aquí también Dios nos invita, venid, dice. Si yo me voy, ¿qué me dirá? Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Algunos piensan, ay, por más que yo creo en Cristo, mis pecados son muchos. Yo acepté que la sangre tan preciosa del Cristo fue derramada a causa de mi pecado. Sé, hasta aquí, en mi mente, en mi cabeza, lo comprendo que murió por mis pecados, pero mis pecados son muchos. No baja el perdón de pecados a su corazón. Solo está aquí nada más. Muchos pecados. Un día oí la predicación de un diácono de nuestra iglesia. Yo le di la oportunidad. Hoy, en vez de que yo predique, me gustaría que ustedes prediquen. Yo también quisiera escuchar a sus predicaciones. Un diácono se puso blanco así. No voy a predicar. Hoy voy a ser su oyente. Predique, por favor. Le obligué un poco. Entonces, salió a predicar. Él dijo una palabra que él mencionó. Yo, al escucharlo, realmente pude estar de acuerdo de esas palabras. Él dijo, sobre el viaje más largo del mundo, él mencionaba, señores, ¿sabe qué es el viaje más largo del mundo? Viajar del planeta de Tierra hasta la Luna no es así. El viaje más largo del mundo es viajar de aquí y acá. Esa palabra llegó a mi corazón. Cierto. El viaje más largo del mundo no es viajar del planeta de Tierra a la Luna, no de México a Corea, sino de aquí hasta acá. Muchas personas, durante lo largo de su vida 70, 80, alguna hasta 100 años, una cosa que está hasta en su mente para bajar a su corazón, 100 años no es suficiente. Yo sé, lo sé. Murió por mis pecados, lo sé. Soy pecador. Sufre. Un día una persona, cuando yo estaba ministrando en la iglesia de Lima, Perú, de nuestra misión Buenas Nuevas, pastor, creo que estoy endemoniado. Con la imposición de mano, ore por favor. Pero usted es salvo. Sí sé, pero creo que estoy endemoniado. Necesito la imposición de mano. Tanto me suplicó, entonces me dio hasta pena. Entonces, pase entonces. No es un endemoniado como estuviera endemoniado. Pero ¿por qué quiere que yo imponga mi mano? Muchos pensamientos en mi cabeza, pastor, no puedo echarlos. Como demonio, ore por mí. Entonces, por su obligación, bueno, por el respeto. Padre Dios, este pobre endemoniado no podía decir, hermano está atormentado por los pensamientos. Ayúdele, por favor. Le costó mucho dejar sus pensamientos. Dejar nuestros pensamientos no es difícil si razonamos bien. Ante la palabra, o sea, por ejemplo, a mi derecha, supongamos que está la palabra de Dios. A mi izquierda, mis pensamientos. Entre dos, ¿a cuál dar más importancia? Dar más confianza. La palabra de Dios, mis pensamientos. Para mí, sin duda, la palabra de Dios. Entonces yo dejo mis pensamientos, aunque estén, pero como no estuvieran.
A mí me importa Dios que me dice, que mis pensamientos que me dicen. Es fácil. Dios que dice, venid. Luego dice Jehová, estemos a cuenta, si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. ¿Cómo? Como la nieve. ¿Ustedes conocen la nieve? ¿Alguna vez en vivo han visto la nieve? Entre ustedes los que han visto la nieve en vivo, levanten su mano derecha. Si alguna persona sí. Bájense, la mayoría por la televisión. En televisión, en cine yo he visto. Yo vengo de un país donde hace mucho frío, del Corea del Sur. En el invierno cae nieve. ¿Sabe que el color de la nieve es blanca, resplandeciente? Antes de caer la nieve, a un mascota de mi familia tiene su pelo blanco. Podemos poner su nombre, es Blanca Nieve. En el día nevada, cuando mi mascota, que tiene por nombre Blanca Nieve, aparece sobre la nieve, su color no es blanco, medio amarillo. Hoy su color creía que era blanca, pero no era blanca de color del mugre. Porque el color blanco, o sea, el color blanco de la nieve está muy blanca. Es una expresión de Dios. Si tus pecados fueren como la grana, como del color de la sangre, serán emblanquecidas como la blanca nieve. Dios está invitando, tus pecados te serán perdonados como la blanca nieve. Como blanca lana y blanqueadas. Así es. Un misionero en medio de selva de Brasil. Un día él estaba traduciendo la Biblia en el idioma de la tribu donde él vivía, hacía su misión. Cuando le tocó a traducir este versículo, él se puso muy difícil, porque los nativos de aquella selva nunca han conocido la nieve. Ni televisor tiene, tampoco por cine. Entonces, ¿cómo yo traduzco estos? Serán emblanquecidas como la blanca nieve. Ellos no saben qué es la blanca nieve. Dios, dame la sabiduría. ¿Cómo tengo que traducir estas palabras para que me comprendan? Dios le dio una sabiduría. Señor, gracias. Lo más importante es el significado, que el vocabulario. El significado es más importante. ¿Cómo puso? Él aquí puso para que aquel nativo entendieran. Vuestros pecados fueren como la grana, como el interior de la yuca serán emblanquecidas. Así él puso. Como el corazón de la yuca serán emblanquecidas. Entonces, una yuca recién arrancada cuando parte por la mitad, ¿cómo está dentro el color del corazón? Blanca. Entonces, como él tradujo, como el interior, el corazón de la yuca serán emblanquecidas. Los nativos perfectamente entendieron. Amén. Oh, sí, tan limpio. Ese cristiano, cuando se muere, Dios le va a castigar. Cambiaste mi Biblia. ¿Así dirán? No. Aunque cambió de la letra, pero el sentido no cambió, porque no había otra manera de traducir, transmitir a ellos el color blanco. Hoy Dios nos llama. Venid, estemos a cuentas. Si tus pecados fueren como la grana, son muchos. Venid, si tú vienes a mí, me oye, ¿qué te va a suceder?
como la blanca nieve, te serán perdonados. Amén. Así Dios nos está llamando. Lastimosamente, en estos días, ¿cuántos cristianos llevan 10 años, 20 años, 30 años, 50 años del cristianismo? En el primer día del primer mes del primer año que llegó era pecador, aunque ha llevado 50 años sigue siendo pecador. Pero Dios que dice, venid a mí, estemos a cuentas, tú vienes a mí, ¿qué te va a suceder? ¿Sabe? Aunque tus pecados fueren como la grana, serán emblanquecidas como la blanca nieve, dice. Amén. Esto es el santo evangelio de la Biblia. Ya entonces, ¿ustedes qué creen? Muchas personas me sacan Romanos capítulo 3, versículo 9 y dicen, pastor, aquí dice, no hay justo ni aun uno. No hay quien haga lo bueno, ni siquiera uno. Así lo dice. Vamos a buscar Romanos capítulo 3. Romanos capítulo 3, desde el versículo 10. Estos son versículos, son defensa de los que no están convencidos, no están convertidos como verdaderos cristianos. Con este versículo se les justifican. Yo soy pecador, dice. Romanos capítulo 3, versículo 10. ¿Cómo está escrito? No hay justo ni aun uno. Pero pastor, aquí la Santa Biblia dice no hay justo ni aun uno. Pero usted dice que una persona puede recibir que el perdón de todos los pecados supuestamente es el justo. No estoy de acuerdo. La Santa Biblia dice no hay justo ni aun uno, pastor. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. No hay ni un bueno, pastor. Bueno, dice toda la verdad. Pero desde el versículo 10 hasta el versículo 18 son versículos citados de diferentes capítulos, diferentes libros del Antiguo Testamento. Cuando los hombres estaban bajo la ley. Dios dijo, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda. A los que estaban bajo la ley, bajo el viejo pacto. Versículo 19. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. El versículo 19-20 es la respuesta. Lo dice a los que están bajo la ley. Si ahora yo estaría bajo la ley, sin duda, yo confieso a ustedes, soy pecador. Yo soy pecador. Pero lo dice a los que están bajo la ley, según las obras de la ley de Dios. Todos son pecadores. Ya desde el versículo 21, vamos a ver. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Desde el versículo 21, cambia de la dirección, cambia del rumbo. Lo dicen para los que están bajo la gracia, mediante la redención del Señor Jesucristo. Primero habló, lo decía a los que están bajo el viejo pacto, bajo la ley que dijo, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, ni siquiera uno. Todos se desviaron, se hicieron inútiles. Pero desde el versículo 21, ¿cómo empieza? Pero ahora,
está cambiando del sentido, cambiando del rumbo y la dirección. Ya no lo dice a los que están bajo la ley, sino a los que están bajo la fe en Cristo, bajo la gracia en el Señor Jesucristo. ¿Qué dice? Aparte de la ley se ha manifestado una nueva justicia. No es la justicia humana, la justicia de Dios. ¿Es realmente nueva? En ninguna manera. Es testificada por la ley, por los profetas. La ley y los profetas son dos contenidos principales del Antiguo Testamento. Desde el tiempo del Antiguo Testamento, Dios testificó que tendría una nueva justicia. Es muy diferente que la justicia humana según las obras de la ley. Es una justicia impecable, una justicia indestructible. Es la dádiva de Dios. Viene de lo alto gratuitamente a los seres humanos que creen en el Señor Jesucristo. Amén. Es diferente. Si yo cometo algún error, mi justicia se rompe, se corrompe. Pero la justicia recibida de Dios nunca se corrompe. Es impecable, indestructible, hecha por la preciosa sangre de Cristo. Nadie puede destruir esta justicia. Viene desde arriba. Versículo 22. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Si alguna persona recibe esta justicia mediante la fe, Dios no hace nada de diferencia. Judío o mexicano, mexicano estadounidense, mexicano asiático, coreano, chino, no hace nada de diferencia. Todo aquel que cree, esa justicia será suya, dada a aquella persona. Versículo 23. Por cuanto todos pecaron. Ya, ¿por qué Dios decidió enviar una justicia diferente, impecable, indestructible? Porque todos los hombres ya pecaron. Son inmerecidos, no son merecedores de poder ser justificados por las obras de la ley. Por eso Dios cambió del pacto, reformó el pacto de la ley. Envió una nueva justicia que no tiene nada que ver con nuestra condición. Porque todos están destituidos de la gloria de Dios. 24. Si ustedes creen que Cristo murió por todos nuestros pecados, la Biblia cómo nos declara, vamos a ver. 24. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. ¿Qué somos nosotros actualmente entonces? Siendo justificados. Un día cuando me fui a Asunción del Paraguay, un anciano de nuestra iglesia que tenía la fábrica de refresco, la fábrica de helado, él me mostró una banda mecánica que tantas botellas se iban a una máquina que tiene un pico. Es una máquina que gasifica a los refrescos, que es el agua. Entonces, el agua del sabor, ahí mete el gas. ¿Cómo puede decir? Una máquina gasificadora. Yo he visto una botella del agua, cuando se coloca debajo de ese pico, el pico se baja, luego mete el gas. Gasifica. Ya no era agua dulce, agua con gas, agua gasificada. Y probé, ya tiene sabor de refresco, agua de sabor con gas, entonces refresco. En Sudamérica no lo llama refresco, en México lo llama refresco, en Sudamérica gaseosa se dice. ¿Por qué gaseosa? En el agua con gas, ha puesto gas, gaseosa. Entonces, ¿qué es gasificar? Al agua dulce, poner un elemento que originalmente no hay.
el gas se vuelve en agua gasificada. ¿Qué dice? Al que no tenía su propia justicia, Dios puso su propia justicia impecable, indestructible, pone por regalo cuando cree. Entonces es como agua justificada, el hombre justificado. Amén. Entonces, ¿qué dice acá? Versículo 24. Siendo justificados. ¿Qué creen ustedes? ¿Qué son ustedes? Yo, condenado. Yo soy pecador. La Santa Biblia que dice, siendo justificados. ¿Pero de qué manera? Gratuitamente. Por su gracia. Mediante la redención que es en Cristo Jesús. Una pregunta. Cristo, antes de descender a la tierra, antes de ser colgado en la cruz, Él organizó una reunión con todos los seres humanos. Los que están de acuerdo que yo me muera por sus pecados, levanten sus manos. Los que se ponen de acuerdo que me muera por sus pecados, yo elimine todo su pecado a mi lado derecho. Los que no están de acuerdo a mi lado izquierdo. Cuando Él nos pidió nuestro acuerdo, lo siento, no respetó el derecho humano. Él no respeta el derecho humano porque los seres humanos están destituidos de la gloria de Dios. Sus opiniones están corrompidas. Solo por mutuo acuerdo con el Padre Dios y el Hijo Jesucristo. Muerte por ellos, porque es la única opción que nos queda. Si tú no eliminas sus pecados, todos irán al infierno. Amén. Me voy. Vino. No nos consultó. Pastor Pablo Shin, de revelación personal, un día en mi oído, susurrando, ¿tú estás de acuerdo que me muero por tus pecados? Nunca me preguntó. Murió en la cruz. Eso es la gracia. Esto es el regalo. Entonces, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Entonces, mi pregunta para ustedes, ¿qué somos? ¿Aún pecadores o somos ya justificados? ¿Hasta cuándo? Su día del vencimiento, ¿hasta qué fecha? En el libro de Hebreos, una sola vez hecha para siempre, dice. Por siempre.